Los diagramas temperatura-transformación-tiempo, TTT, son obtenidos experimentalmente a través de metalografías del acero en cuestión. Por otro lado, programas computacionales son usados como alternativa para tener una guía de un material nuevo. Actualmente, los mejores softwares requieren pagos importantes, pero existe una alternativa gratuita creada y distribuida por el Dr. Harry Badesha en su sitio de la Universidad de Cambridge. Este video describe cómo usar el programa y compara los resultados teóricos con diagramas obtenidos experimentalmente. Los videos de esta serie han tratado solamente de aceros al carbono, pero los materiales pueden tener más salientes como manganeso, silicio, fósforo y azufre en el caso de aceros comunes. Aceros especializados tienen elementos adicionales con porcentajes de hasta 20% en peso. Efectos de elementos salientes en la microestructura se han clasificado según expandan la zona ferrítica o austenítica del diagrama hierro-carbono, al igual que la formación de carburos adicionales a cementita. Hay elementos estabilizadores de ferrita, alfágenos como molibdeno, cromo, vanadio, niobio, aluminio, entre otros. Otros promueven la expansión de la austenita, gamágenos como níquel, cobre, cobalto, manganeso, zinc, etc. Formadores de carburos se cita molibdeno, vanadio, cromo, tungsteno y titanio. El efecto de elementos salientes en el diagrama TTT se percibe en el movimiento de las líneas de transformación a la derecha y separación entre las zonas perlítica y vainítica en función de un elemento estabilizador de austenita, ferrita o formador de carburo. Los elementos estabilizadores de austenita, gamágenos, como níquel, manganeso y silicio, provocan que la región de austenita se expanda, con lo cual la transformación eutectoide disminuye en temperatura y la región perlita más vainita tarda más en aparecer. Cuando elementos estabilizadores de ferrita alfágenos como cromo, molibdeno y vanadio son adicionados, la región austenítica se contrae y la transformación eutectoide sube en temperatura, separando la región de perlita y vainita. Con la adición de elementos alfágenos, la difusión se hace más lenta, lo que impulsa la región perlítica hacia la derecha y separa la zona de perlita y vainita. El efecto de la composición química en los diagramas TTT de aceros comerciales han sido obtenidos experimentalmente y compilados en un atlas. El libro se muestra y se deja un enlace para obtenerlo en la descripción del video. Ir a la página mostrada. La dirección web se deja en la descripción del video. Se va a la parte inferior de la página. Ahí se encuentra el archivo zip con el código fuente y ejecutable. Otro enlace tiene el ejecutable de Windows. Las instrucciones de cómo se hace la gráfica también se presentan en la misma página. Se abre el ejecutable descargado del sitio y una ventana de MC2 aparecerá. Se debe teclear un número diferente de 0 para poder escribir la composición química del acero. Aparece el elemento requerido y se escribe su valor. En este caso, se introduce la composición química de un acero 1040, es decir, carbono 0.40% y los demás elementos con 0%. El software hace los cálculos y la información señalada se copia a un archivo de texto. Ahora se procede a importar los datos de Excel delimitados con tabuladores y así tener la información en columnas separadas. Los datos requeridos son la columna CTEMP, SHIR y DIFT. Estos se copian a una hoja nueva. CTEMP se refiere a la temperatura. SHIR son los tiempos de transformación para la vainita y DIFT son aquellos para la perlita. Las letras D en las columnas de tiempo se deben de cambiar por la letra E y así obtener los números en formato correcto. Se grafica la columna DIFT contra temperatura para la transformación perlítica. Se hace lo mismo para la transformación vainítica. El eje X debe estar en escala logarítmica. Se da nombre a los ejes y formato en general. Ahora se necesita delimitar la zona vainítica. Se observa el dato de temperatura de inicio de vainita, 559 grados centígrados, o inicio de ferrita Widmanstätten, 660 a 710 grados centígrados. El límite superior de la vainita es la temperatura más alta de estas dos, en este caso el rango de inicio de Widmanstätten. Sin embargo, la vainita no puede existir en la zona perlítica, por eso se corta la zona vainítica en donde se intercepta con la zona perlítica. Por otro lado, el límite inferior de la zona vainítica es la temperatura de inicio de formación de martensita, 389 grados centígrados. Así queda la gráfica terminada. Trabajo publicado por Badesha tiene el resultado de varios diagramas teóricos con diferentes composiciones químicas. El efecto en el diagrama se aprecia según el elemento. El enlace de la referencia se deja en la descripción.
El diagrama obtenido en el software es comparado con los resultados de trabajo publicado por Badesha. El acero IC 1040 coincide con los datos publicados. Sin embargo, el diagrama teórico no coincide con los datos experimentales completamente. Los elementos y rangos de porcentaje en peso que pueden ser usados en el cálculo de diagramas TTT son mostrados. Los rangos de concentración no son suficientes para calcular diagramas TTT de aceros inoxidables y aceros de baja aleación HSLA con niobio, nitrógeno y boro. Los aceros usados comúnmente por la industria son aceros al carbono, aceros con hierro y carbono, que dependiendo del contenido del último son bajo, medio y alto carbono. Aplicaciones de carbono son remaches, cable, alambre y troquelados, en menor cantidad, engranes, partes forjadas en frío y tubo soldado de diámetro pequeño a medio. Aplicaciones de medio carbono, engranes, ejes, conexiones de redondos, tubos sin costura y en menor medida en acero de maquinaria. Aplicaciones de alto carbono, resortes, cuchillos y herramientas de mano como machuelos, brocas y dados. Aceros aliados. Los aceros aliados se forman cuando se combina el acero al carbono con cualquier otro elemento en proporciones de 1 a 50% en peso. Los elementos mejoran las propiedades mecánicas y templabilidad. Los aceros nombrados por la ISI se clasifican en Serie 1300 para manganeso, Serie 2000 para níquel, Serie 3000 para cromo-níquel, Serie 4000 para molibdeno y así hasta Serie 9000 para silicio manganeso. Algunas de sus aplicaciones están en motores de reacción, vehículos espaciales, reactores nucleares, motores eléctricos y transformadores de corriente. Aceros de baja aleación. Tienen un contenido de carbono entre 0.05 a 0.25%, otros elementos con cantidades de hasta 2% y pequeñas cantidades, menor a 1%, de cobre, níquel, niobio, nitrógeno, vanadio, cromo, molibdeno y titanio, entre otros. Los aceros de baja aleación son llamados HSLA por sus siglas en inglés. Los aceros HSLA son usados en aplicaciones donde se requiere manejar grandes cantidades de esfuerzo o se necesita una buena relación resistencia-peso como autos, camionetas, grúas, puentes, montañas rusas, etc. Aceros inoxidables. Son aleaciones hierro con cromo entre 10 al 30% que confieren resistencia a la corrosión. Los aceros inoxidables tienen muchos grados, pero alrededor de una docena son de uso común. Por ejemplo, el IC 304SS, que tiene cromo y níquel usado en tarjas de cocina. El acero IC 316SS contiene molibdeno y es más resistente a la corrosión que el 304. Este se utiliza en piezas expuestas en agua marina, salmueras, ácido sulfúrico y otros ambientes corrosivos usados en la industria. Se comparan diagramas experimentales obtenidos del Atlas con aquellos calculados por el software. El primer ejemplo es un acero al carbono IC 1006, el carbono es de 0.06%. Este acero es ferrítico y tiene una cantidad extremadamente baja de perlita. La temperatura inicial de formación de martensita es muy próxima. La transformación vainítica es mostrada por los cálculos del software, mientras en el diagrama experimental no existe. Los tiempos de transformación perlíticos son comparables. El segundo caso es un acero IC 1080 con 0.8% de carbono, el cual tiene una microestructura perlítica o vainítica en ciertas condiciones de enfriamiento. La temperatura inicial de martensita coincide. La zona perlítica y vainítica está traslapada y existe una curva C en los datos experimentales, donde la parte superior corresponde a la zona perlítica y la parte inferior a una zona vainítica. Entre tanto, la zona perlítica y vainítica son separadas en los resultados teóricos y delimita dos curvas C. El software entrega tendencias en las zonas de inicio de formación, pero no las reproduce de manera precisa en los aceros a carbono. Ahora se comparan aceros aliados. El primero es un acero aliado de la serie 3000 con níquel cromo. El acero 3310 tiene una composición de 0.6% carbono, 0.45% manganeso, 3.33% níquel y 1.53% cromo. La temperatura de inicio de formación martensítica es cercana entre ambos diagramas. El efecto de los elementos aliantes es retrasar los tiempos de transformación perlítica y vainítica comparado con los aceros al carbono, resultado visto en ambos diagramas. Sin embargo, los tiempos teóricos son más largos en un orden de magnitud para la perlita, mientras los tiempos de inicio de formación vainítica tienen mejor concordancia. La zona perlítica y vainítica se separan por el cromo, que es un elemento estabilizador de ferrita.
mientras níquel hace que la austenita sea estable por más tiempo a temperaturas por debajo de A1. El segundo ejemplo de acero es de la serie 4000 con molibdeno. El material es el 4140, acero aplicado en herramientas. La composición química es de 0.37% carbono, 0.77% manganeso, 0.98% cromo y 0.21% de molibdeno. La temperatura de inicio de martensita coincide mejor que los resultados anteriores. Las curvas de perlita y vainita se ven separadas por el efecto de molibdeno y cromo. Los tiempos de inicio de ambas transformaciones son muy coincidentes. Al parecer, la predicción del software es mucho mejor cuando se tienen solamente elementos estabilizadores de ferrita. El último ejemplo es un acero de baja aleación y alta resistencia, HSLA por sus siglas en inglés. La composición química es más compleja que los aceros anteriores, señalado en la diapositiva. El acero es bajo carbono con 0.12%. El efecto de fósforo y azufre no son contabilizados en el resultado teórico porque no se contemplaron en la concepción del software. En el resultado experimental no se ve la formación de perlita a los tiempos de obtención del diagrama, resultado de la compleja combinación de elementos. Por esta razón, el resultado de perlita no es graficado en los resultados teóricos. La formación de la zona ferrítica es asociada con ferrita Widmanstätten. La coincidencia es notable en ambos diagramas. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana. Además, sigue nuestras redes sociales para conocer más detalles de la ciencia metalúrgica. Educación para mejorar México y el mundo.